Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en Santiago de Chile, continuamos por acá visitando a organizaciones y a personas que están haciendo impacto y estamos en el Impacto es Real, este ciclo que llevo realizando durante este año y el año pasado también. Estamos en la 8ª sesión y esta vez tenemos un entrevistado muy importante porque además de ser un gran profesional, es un gran amigo también, ya les contaré más detalles de él. Pero antes de eso les quiero recordar a las personas que nos están viendo por primera vez de qué se trata el Impacto es Real. Es un ciclo que está pensado para las organizaciones o para las empresas o los emprendimientos que quieren desarrollar impacto social y que no saben si realmente o quizás tienen la duda de cómo se ha logrado. Y creo que la mejor manera es a través de experiencias reales que se vayan realizando. Que animen y que les den seguridad a las personas para que también sus marcas creen impacto real. En este ciclo estamos conversando con organizaciones y en este caso es una organización gubernamental. Voy a partir hablando del invitado, que es Miguel Ángel González Campos. Miguel Ángel es comunicador, se ha enfocado principalmente en desarrollar comunicación institucional acá en Chile. Es periodista de la Universidad de Santiago de Chile, ha hecho magíster acá también y diplomados también en España sobre derechos humanos, sobre ciencias políticas, sobre cultura y comunicación, por supuesto, también. Y en su trayectoria ha trabajado en direcciones de comunicación, por ejemplo, en la Universidad de Santiago y también en CONICYT, que es una Comisión Nacional de Ciencias y Tecnología de acá de Chile. Y actualmente pertenece a una institución muy importante que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Quisiéramos que nos contaras, bienvenido Miguel, muchas gracias por estar en este espacio virtual y físico a la vez, que eso es lo interesante. Que nos cuentes un poco, a ver si se me escapó algo y que nos digas un poco cuál es específicamente lo que haces tú en el instituto. Vale. Bueno, gracias por la invitación, Sí, por la presentación, saludar a todas las personas que van a ver y escuchar esta conversación que bueno, busca de alguna manera entregar miradas sobre tu proyecto y el mensaje o el enfoque y la mirada que quieres entregar en él. Como tú dijiste, además de todo eso, somos buenos amigos, entonces, como todo el mundo me llama Migue, creo que también puede ser que me llames Migue simplemente en la entrevista. perfecto. Em, yo creo que lo que mencionaste es más que suficiente. Y bueno, sí, comentarte que actualmente y hace no despreciables 10 años Ya, trabajo precisamente en el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, que es, y hay un pequeño alcance, es una institución pública, pública. pero no gubernamental. Ah, perfecto. Es un organismo estatal, pero no depende administrativamente del gobierno de turno ni de ningún otro poder del Estado, pese a que se financia con fondos públicos. Ok, Y sí, ahí trabajo hace 10 años. Actualmente, bueno, comencé ahí trabajando en el área de comunicaciones, en un, en un ámbito más de asesoría de prensa, gestión de prensa, de medios y gestión de las comunicaciones para, en ese momento, la autoridad responsable de la institución en ese momento. Y actualmente trabajo más en el ámbito de la promoción y la educación en derechos humanos, que tiene que ver con generar acciones y estrategias desde las comunicaciones para la promoción de los derechos humanos. He dicho en simple para que las personas comprendan qué son los derechos humanos, por qué son importantes y qué implicancias prácticas tienen en su vida y en las de la comunidad en que viven. me imagino que el instituto tiene varias áreas, ¿no?, que tocar. O sea, esta parte que tú dices tiene que ver con educación, pero hay otras áreas también de acción dentro del instituto. Sí, como te decía, es un organismo público, autónomo, que tiene por mandato la protección y la promoción de los derechos humanos. La protección se lleva a cabo a través de mecanismos más
jurídicos y judiciales, y la promoción tiene que ver con esto, con el conocimiento en la comunidad, en la ciudadanía, como quieras llamarlo, de qué son los derechos humanos. Entonces, dentro de esas dos grandes áreas, tiene distintas líneas de acción. También trabaja bastante el tema de la memoria en relación a la dictadura cívico-militar que hubo en Chile, que hoy, este año, en el año 2023 en que hacemos esta entrevista, es un año no menos importante en Chile porque se cumple medio siglo, 50 años desde el golpe de Estado y el inicio de la dictadura cívico-militar en Chile. Y el instituto también tiene un mandato de preservación de la memoria y en ese sentido también se trabaja aquello porque es parte de las responsabilidades que tienen los estados que han violado derechos humanos, como ocurrió en Chile. Y genial que hagas como esa especie de introducción, porque lo que te quiero preguntar ahora es ¿cuál fue en un principio la creación, el por qué se creó el instituto? Que más o menos ya está un poco ahí dicho, pero a ver si lo puedes enfocar. El por qué se creó y cuál es el objetivo, el para qué se está creando este organismo y hacia dónde apunta, ¿no? Como esto tiene que ver con el propósito de la organización. Y si lo mezclamos esto para complejizarlo un poquito, a nivel personal, ¿qué te hizo conectarte con esta institución? ¿Qué te hizo querer trabajar ahí? Me imagino que compartes valores con la organización. Y eso, que a ver si nos explicas un poco. Sí, voy a responderte como pensando en las personas que no son de este país, como es tu caso, que no son originales o no nacieron en Chile o no viven en Chile. El instituto tiene dos ramas. Posterior a la dictadura en Chile, que se dio entre 1973 y 1990, se crean comisiones de verdad que buscaban reportar datos oficiales sobre violaciones a los derechos humanos en Chile. Okay. Una de ellas es la comisión RETI, que fue el primer reporte oficial que se entregó en el gobierno de Patricio Aylwin, primer gobierno democrático después de la dictadura de Pinochet, que entrega antecedentes e información sobre víctimas, violaciones a los derechos humanos, cómo se desarrolló el terrorismo de Estado, cuáles eran los organismos creados para eso, las formas de tortura, de represión. Y entre las recomendaciones que hace ese informe, se le sugiere al Estado de Chile la creación de una institucionalidad que promueva y proteja derechos humanos. Por otra parte, las Naciones Unidas también lo promueven en todos los países. Okay. Entonces, esto no se cumplió sino hasta 2010-11, en que durante el gobierno de Ricardo Lagos, pasando al de Michelle Bachelet, se crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos a través de la Ley 20.405, que lo crea como una de estas formas de dando respuesta a las recomendaciones que hizo este informe en los inicios de los 90. Es así como también en el mismo 2011-2012 se crea también el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que tiene un gran lugar, que tiene una misión distinta, porque el museo lo que persigue es la preservación de la memoria histórica en relación a ese periodo de la historia. Así como en Alemania existe el Museo del Holocausto, busca preservar la memoria histórica porque los estados tienen que generar varias líneas de reparación cuando violan derechos humanos de manera sistemática, como ocurrió. Y una de ellas es la reparación simbólica, que está dentro de lo que se llama garantías de no repetición. ¿Qué acciones desarrolla el Estado para garantizar la no repetición de hechos como esos? Entonces, dentro de esos mecanismos de garantías para la no repetición está la reparación simbólica, es decir, crear mecanismos simbólicos culturales para la educación de las futuras generaciones en relación a lo que pasó, a partir de recordarlo, de preservar lo que ocurrió, de que se sepa lo que ocurrió. Okay. Eso es por una parte el museo. Y el instituto tiene un mandato de promoción permanente, más allá del periodo. Esa es la razón por la que surge el instituto. El instituto comenzó a funcionar en 2010. Yo empecé a trabajar en 2012 ahí, hace 10, casi 11 años. Y
¿Por qué llevo casi 11 años ahí? Porque creo que como que cuento con un privilegio que no sé cuántas personas lo podrán decir, y es que trabajar ahí le da sentido a mi vida. Mm, Em, totalmente. y creo que personas profesionales que puedan decir que lo que hacen le da sentido a su vida. O sea, yo trabajo ahí, soy un trabajador profesional que también entrego mi fuerza de trabajo por una remuneración, como cualquier trabajo, como cualquier trabajador. Pero además es la misión que tiene la organización me hace sentido como ser humano. Claro. Y eso, eh, no sé si mucha gente lo puede decir, ojalá que sí, pero no sé si mucha. Y es la razón por la que me he mantenido ahí y me gusta mucho el trabajo que hago. Sí, eso es genial, es verdad que a veces puede, incluso puede ser un privilegio, que no todos lo pueden tener, pero la idea es que podamos todos de alguna manera ir siempre en esa búsqueda, ¿no? Como de intentar hacer o trabajar o desarrollarnos en las cosas que nos gustan. Eh, Genial que hayas hecho esa introducción, todo este contexto histórico que es súper importante y sobre todo para la gente que quizás no está viendo en España, que también han vivido una dictadura, que seguramente es probable que también haya quizás un instituto de este tipo. Es genial poder tener como esta como, ¿cómo decirlo? Como enfrentamiento de realidades, ¿no? De dos países que han sufrido por esto, pero que a la vez también quizás están queriendo hacer una reparación histórica. Creo que seguramente la gente se sentirá vinculada o conectada con estas acciones del instituto también. Sí, Chile fue un país que recibió a muchas personas que escaparon de la dictadura franquista. Claro, también, Eh, exacto. entonces hay una... Y en Latinoamérica se vivieron dictaduras terribles casi de manera paralela. Entonces, sí, yo quise mencionar lo de los 50 años porque Ujú. esto va a quedar como un registro, pero como decía, en el momento en que lo estamos haciendo es el año en que se cumple medio siglo y en Chile está, bueno, tú de momento no resides en Chile, no estás viviendo aquí, pero han surgido discursos negacionistas muy graves, que intentan Mm, relativizar, justificar, minimizar y negar derechamente lo que ocurrió. Hoy día hay en el Congreso de Chile parlamentarios y esto es una opinión como ciudadano, de corte derechamente fascista y de extrema derecha, que se han dado el lujo de decir que ha habido personas que estuvo bien que fueran fusiladas y están siendo mm, parte del Congreso hoy día. wow. Entonces es importante porque finalmente la memoria es una disputa política también. Ya. Cuando hay un a medida que nos acerquemos al 11 de septiembre, que es la fecha de conmemoración del hecho, van a surgir más voces, voces que van a intentar em, hacer ver que lo que ocurrió era necesario, que era la única forma de salvar al país, y todas esas son formas de negacionismo que van a ir surgiendo y que hay que ir combatiendo con las herramientas de la educación, de las comunicaciones, de la sensibilización, de la cultura. A eso me refiero con combatir, Ujú. porque es importante bueno, la preservación de la memoria para, no porque nos guste vivir sobre la herida, pero cualquier herida espiritual, emocional o física sana en la medida que aprendes a vivir con ella, no que te deshaces de ella, Ya, ya, es verdad. Sí. o no en la medida en que la niegas. Y eso es importante respecto a la memoria, respecto a la dictadura también. Claro, que como que en el fondo nuestra sociedad también se tiene que sanar de esta manera, ¿no? Sí. Esa es la manera correcta de sanar un hecho No, tan duro no, como ese, ¿no? no dejándolo bajo la alfombra ni negándolo, Exacto. haciéndolo parte de tu historia y qué puedes aprender de eso. Sí, totalmente, Mm. comprendo. O sea, totalmente de acuerdo. Oye, y en esta, como que es como una gran misión, ¿no? O sea, yo lo veo muy grande y que es un trabajo constante. ¿El instituto se articula, se relaciona con otras entidades para lograr como mayor impacto Ujú. o trabaja más de manera independiente
o crea alianzas con otras organizaciones? No, el instituto tiene un mandato amplio de colaboración y de vinculación con todos los organismos e instancias que le permitan cumplir su labor. Okay. Entonces tiene que trabajar sí o sí con las Naciones Unidas, con el sistema universal de protección de derechos humanos, con el sistema interamericano, con la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, con organismos públicos y privados, y muy importante, con las organizaciones de la sociedad civil. Hay un registro de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la defensa y promoción de derechos humanos de distintos ámbitos, no solo de la dictadura, porque hablar de derechos humanos es hablar de la dignidad humana. Entonces hablamos de pueblos indígenas, personas con discapacidad, diversidades sexogenéricas, personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes. Y sí, se trabaja a través de patrocinar actividades de la firma de convenios de colaboración con universidades, con organizaciones, con otras instituciones. Se colabora con el Estado también, porque el instituto tiene un mandato de observar cómo se está comportando el Estado, pero también puede colaborar con el Estado. O sea, hay formación a funcionarios públicos y funcionarias. Y sí, hay asesoría y colaboración permanente muy amplia. Te lo preguntaba porque ya en varias otras de las entrevistas casi todas las personas coinciden en que para lograr mayor efecto del impacto social que se quiere, es vital tener red o crear alianzas y poder trabajar de esa manera porque digamos se cubre más ampliamente, ¿no? A nivel social o a nivel ambiental las posibilidades son mayores de lograr un impacto positivo. Y entrando más en terreno ahora sobre comunicación y sobre, no sé si específicamente de marca, pero hablemos de comunicación. ¿Cómo ha ayudado la comunicación? Ahí ya es como una responsabilidad más directamente tuya y del equipo en la unidad en la que estás. ¿Cómo la comunicación ha sido parte del cumplimiento de estos mandatos o de esta misión, de esta visión que tiene el instituto? Si puedes dar quizás algún ejemplo, algún caso concreto de una acción de comunicación que haya logrado un efecto importante. Bueno, ha sido fundamental porque, como te decía, el instituto tiene dos grandes líneas: la protección, que es más jurídica y más judicial, y la promoción. Y la promoción de derechos humanos se hace a través de muchas estrategias y acciones. La educación en derechos humanos, educación formal, no formal e informal, y la promoción. Y la promoción puede ir desde las redes sociales, el sitio web, hasta procesos más complejos y más sucesos más puntuales y procesos más complejos y más de largo aliento. Desde concursos, por ejemplo, sin ser una institución dedicada al arte, hemos trabajado una línea de arte y derechos humanos para hacer, porque mi trabajo, mi pega, como se dice en Chile el trabajo, informalmente, mi pega es hacer que las personas comprendan qué son los derechos humanos, por qué son importantes, conocerlos, respetarlos, y cuáles son las implicancias prácticas en su vida. Entonces, cuando las personas en un centro de salud se dan cuenta que no hay accesibilidad para personas con discapacidad, eso es un tema de derechos humanos, porque los derechos humanos buscan que el Estado y la sociedad otorgue dignidad a la persona humana. Eso es. Entonces, volviendo a tu pregunta, claro, la comunicación es la herramienta base para desarrollar muchas de nuestras iniciativas. Arte y derechos humanos. Hasta hace poco hemos hecho el primer material para niños, niñas, que es un cómic que se llama Arriba de la Pelota, que lo pueden ver, de hecho, en la página web es INDH, de Instituto Nacional de Derechos Humanos, indh.cl, y ahí está todo el material que produce el instituto, que tú conoces, que has trabajado también parte de él. Y hay
hay muchos, hay desde afiches, cartillas informativas, campañas de incidencia. Em, no sé, ahora estamos desarrollando todo el tema de cómo vamos a comunicar en relación a los 50 años. ¿Qué se Okay. quiere decir? ¿Cómo lo vamos a decir? ¿A quién queremos llegar? Entonces, claro, desde el sitio web y las redes sociales, desde un tweet hasta campañas de incidencia de largo aliento, todo está atravesado por la comunicación. Que, que es tremendo, tremendo trabajo. Y es verdad que en la página web, como ya dijo Miguel, pueden encontrar diferentes tipos de materiales. Eh, y lo bueno es que es como de libre uso y lo puede descargar tanto una persona como también una institución, ¿no? O sea, Claro, claro. eh, y para la gente que se quiere informar de esto, que lo quiere, quizás quiere incorporar los derechos humanos como parte de los valores o de la misión que va a tener una organización, en Chile existe este material. Yo creo que es de gran valor, es como afortunados tener este tipo de material disponible, digamos, abiertamente. Sí, y esto del IRAC es una institución pública, entonces cada cosa que hace el instituto lo financia desde la gran empresaria hasta la obrera, desde la campesina hasta eh, la académica universitaria, en fin, Exacto. todos y todas y todes financian todo el material que está ahí, por lo tanto se puede acceder a él en el sitio web, hay una biblioteca digital con documentos, están los informes completos que les mencioné antes sobre verdad en relación a la dictadura, hay mucho. Entonces estamos hablando de que a nivel de comunicación las acciones que se hacen tienen que ser, por un lado, crear material, digamos, editorial, libros, bueno, todo lo que es el tema de tratados Ujú. internacionales también están. Y por otro lado hacen campañas de incidencia. Eh, pero también hacen otro tipo de actividad. Bueno, hacen también algo de formación o Sí, sí, también. sí, educación en derechos humanos. Ya. Y para eso se Ahí, contactan con universidades, ¿cómo lo hacen? claro, hay trabajo de educación formal. em, Porque el instituto tiene, en la ley que lo crea, dice que puede prestar asesoría, colaboración, firma de convenios e intentar incidir para la incorporación del enfoque de derechos humanos en todos los niveles educativos. Ok. Entonces hay capacitación a funcionarios públicos, hay diplomados, hay programas de estudio Y en que el instituto colabora con universidades en todo el país. ¿Y esas formaciones son gratuitas? ¿Algunas se pagan o más o menos? Lo que pasa es que hay una colaboración del instituto con universidades, entonces Ok, la universidad es la que implementa y el instituto presta asesoría ok, técnica que puede ser con la participación de especialistas en determinados temas, materiales, en fin. ok, O puede apoyar económicamente en algunos casos puntuales ese programa, pero es un programa finalmente que implementan las universidades, en fin. Y ok. también hay mucho trabajo con la sociedad civil, en algunas escuelas, colegios, trabajo de capacitación, de sensibilización, charlas. ¿Y tú crees que qué pasaría? Esto se me ocurre en este momento, estoy un poco improvisando, pero ¿qué crees tú que el instituto no podría vivir sin comunicación? ¿O podría y el efecto sería menor? Lo Claro. pregunto porque quiero intentar relevar el valor de la comunicación dentro de una institución como esta. ¿Qué pasaría si no hubiera un equipo, una unidad de comunicación? ¿El efecto sería menor o simplemente no podría existir? ¿Cuál? Yo creo que podría existir, pero con una menor capacidad o sea, para cumplir mejor, para cumplir mejor la misión que tiene que cumplir, es necesaria la comunicación. Que sea parte de, que atraviese todo el quehacer de la institución. Em, Podría existir, pero no tendría una... A ver, si vas a comer una determinada comida y necesitas cuchara o cuchillo y tenedor, claro, puedes comértela tal vez solo con la cuchara o solo con el tenedor, o solo con el tenedor, pero va a ser mejor si tienes el cuchillo también. Exacto. Eh, entonces, la comunicación creo que es como la cuchara para la cuchara a la sopa.
te puedes tomar la sopa con el plato, pero probablemente te ensucies, no sé. La Muy buena cuchara analogía. y la cuchara te va a permitir hacer un trabajo más mejor, como dicen algunas. Perfecto, mira, quedó clarísimo. Sí. Quería llegar a ese punto. Genial. Oye, como para ir cerrando, Ay, tan rápido. Eh, cuéntanos un poco, o sea, desde la experiencia que tú tienes, si hay otra gente que está pensando en crear un proyecto social, por ejemplo, de derechos humanos. Sí. Eh, desde la comunicación, ¿por dónde crees tú que deben comenzar ellos? O sea, ¿cuáles son los primeros pasos que deben dar si es que van a preocuparse de la comunicación de una organización o de una ONG que está Mm. partiendo y que quiere trabajar estos temas, por ejemplo? Sí, yo partiría diciendo que trabajar en derechos humanos no solo le compete a las instituciones públicas, a las universidades o a las organizaciones sociales. Una empresa de marketing o una empresa o de en Chile se llama pyme, una pequeña o mediana empresa, pero una empresa pequeña, un emprendimiento. em, si tu iniciativa es un sitio web, algo puede tener enfoque de derechos humanos. Por ejemplo, si tiene condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad visual. Por ejemplo, Exacto. si tienes Ya. dispositivos que permitan descargar el audio de lo que la... ¿Me entiendes? Si tu emprendimiento es un pequeño food truck, un pequeño carro de comida, y tienes la carta en braille, estás realizando tu emprendimiento con enfoque de derechos. Ujú. Porque estás disminuyendo las barreras que impiden que esa persona ejerza su vida y sus derechos. Exacto. Ya. Si tu emprendimiento es vender zapatos reciclados y en el equipo de trabajo incorporas a una persona trans o incorporas a una persona migrante en condiciones laborales dignas, estás realizando una actividad con enfoque de derechos humanos. Ujú. Entonces creo que hay que dejar de pensar que los derechos humanos es algo que le compete solo a las instituciones, solo al Estado, solo Perfecto. a International Amnesty, por ejemplo, o que le compete solo a grandes espacios. Están los pequeños actos también. Em, y por lo tanto cualquiera puede incorporarlo. Respondiendo a tu pregunta, ¿cuál sería como el ABC tal vez que yo preguntarse qué quiero conseguir con mi iniciativa, con mi emprendimiento, con mi proyecto, a quiénes quiero llegar em, y cómo lo quiero decir. Ya. Y yo soy de las personas que cree que los grandes proyectos no tienen que ser así, tienen que ser así, e ir creciendo. No tienen que partir pequeños. Quizás tu pequeño proyecto, quieres que tu pequeña tu sitio web o lo que sea que desarrolles em, tiene que tener como un embudo. Ya, ya, ya. Tiene que partir con un enfoque acotado, con una tarea acotada, porque si quieres partir así, la frustración puede ser mayor Ya, ya, sí, te entiendo. que si partes así. Em, y si partes así, vas abriendo el embudo, las pequeñas derrotas que también son parte del proceso De aprendizaje. de aprendizaje pueden ser, más llevaderas. Y los logros van a ser tal vez también mucho mejores. O se puede incorporar eso y hacer que vaya mutando la idea, ¿no? Porque también una idea puede ir Claro, mutando de acuerdo a cómo vas aprendiendo en el camino. adaptarse, Claro. eh, pero partir con objetivos no pequeños en el sentido, porque pequeños no quiero decir pequeños como algo malo, quiero decir acotados, Ujú. con criterio de realidad. Claro, si tienes millones y millones, dale. Pero Claro. si no, que es el caso de mucha gente que quiere empezar pequeños proyectos, es un trabajo de hormiga de a poco y lo otro es la colaboración. Hay un autor que a mí me gusta mucho que murió hace poco, un chileno que se llama Humberto Maturana, eh, que plantea que es la colaboración y no la competencia
la que va a salvar el mundo. Si no aprendemos a colaborar, estamos perdidos. Y eso es algo que plantea, por ejemplo, mucho el feminismo. Que no voy a hablar de feminismo yo porque no me corresponde, pero el feminismo, una de las cosas que nos enseña es a colaborar más que a competir, a relacionarnos, a vincularnos desde la colaboración y no desde la competencia. Eso es genial. Sí, es genial y diste en el clavo con el tema de la colaboración. Yo y muchas otras comunicadores o gente que nos dedicamos al mundo del impacto social, justo ahora en estos momentos estamos muy con la bandera en alto del tema de la colaboración, de que colaboremos todos juntos si queremos crear impacto social o impacto ambiental, que creo que los derechos humanos son parte del impacto social que se persigue, ¿no? Debemos colaborar. Y por eso que preguntaba también hace un momento si el instituto creaba conexiones, alianzas con otros, porque eso también a nivel de organizaciones es colaborar. Sí. Creo que con uno solo no puede querer cambiar el mundo, hay que ser realista y que entre todos tenemos que hacerlo. Generar redes, y ver en el otro, la otra o leotre, por mucho que desarrolle una iniciativa, un proyecto parecido al tuyo, bueno, ver la posibilidad de cómo ambos proyectos se potencian, aunque siendo parecidos, siendo iguales incluso. Y cómo se benefician para crecer en conjunto, más que no ver en el otro una amenaza. Ver la posibilidad de eso, del enriquecimiento mutuo. Mira, después te voy a pedir el nombre del libro de Maturana, porque es un tema que ha salido espontáneamente, bueno, también producto de otras reflexiones, pero Humberto Maturana es un intelectual, digamos, también biólogo, es científico, claro, es biólogo, muy importante, que aquí ha dejado mucha huella, que estaría bien revisitarlo de vez en cuando, sí, porque tiene cosas que son muy transversales a nivel social, y yo creo que también... Acabamos de tener un pequeño contratiempo técnico, ya estamos de vuelta, y continuando con la conversación que estábamos hablando sobre la colaboración, y nos acordamos de Humberto Maturana, que es un biólogo chileno muy importante que habla sobre la importancia de esto. Todo esto era porque le había preguntado a Miguel sobre qué consejo le iba a dar a las organizaciones o emprendimientos o empresas que están comenzando a preocuparse sobre su comunicación, y cómo también ver el tema de los derechos humanos para incorporarlos. No sé si quieres cerrar la idea, Miguel. Sí. Lo que ya decíamos antes, no sé, como esto está hecho a pulso y a voluntad, lo repito, un trípode, un teléfono y dos personas con la voluntad de hacer esto. Creo que hay tres cosas claras, como objetivos y metas acotadas que pueden ir creciendo, y capacidad de colaboración. La colaboración por sobre la competencia. Ver en el otro, la otra, le otre, aunque haga algo similar e incluso igual a lo que hago yo, una posibilidad de colaboración más que de competencia, una posibilidad de enriquecimiento más que de amenaza. Creo que eso construye más y mejores ideas, proyectos y resultados finalmente. Sí, porque al final eso también impacta de manera más transversal también en la sociedad o en el sector que quieres llegar. Y la comunicación en eso tiene un rol central, porque creo yo que solo construimos sentidos, le damos sentido a lo que hacemos en la medida que lo comprendemos. Y para comprender hay que comunicarse, hay que co-construir. Ya. Yo la única forma que tengo de comprender lo que ocurre contigo, con un otro, es lograr comunicarme de la mejor manera. Y eso no es solo hablando, pero lograr... la comunicación tiene un rol central ahí. Entonces, eso. Bueno, esperamos que les hayan servido estas sugerencias. Es muy importante que sepamos que también no lo sabemos todos. Es importante aprender de las experiencias de otros, porque esas experiencias también implicaron en algún momento quizás errores o cosas que se fueron mejorando en el camino,
que eso también es importante saber cuando creas una marca o desarrollas un proyecto, que es importante darle un espacio no improvisar, pero como a abrirse a lo que también te está diciendo, en este caso, por ejemplo, el público al que llegas, que también recibes información de ellos. Es importante que las marcas también escuchen eso y que se hagan eco dentro de ellas, dentro de las mismas propuestas que hacen. ¿Puedo decir lo último? Dígame. Por si alguien que esté viendo esto o que lo vea en el futuro requiere alguna información, alguna colaboración precisamente, un dato o alguna pregunta, lo que sea, puedo sugerir mi Instagram, por ejemplo, Sí. que es Mille-Campos, pero la palabra Campos con K. Sí, de todas maneras, Mille-Campos. aquí bueno, está el video, pero también va a estar acompañado de un texto escrito, de un post, y ahí podemos dejar todas las redes sociales que tú desees para que la gente conozca más sobre ti, sobre tu labor, pero también sobre el instituto y bueno, todos los links que sean necesarios que quieras incluir en esta publicación. Así que nada, agradecerte a ti, Miguel, por haber compartido este espacio con nosotros. Bueno, genial verte también porque estoy de visita en Chile y es genial ver a un amigo y poder compartir también a nivel profesional valores y tener estas conexiones. Y nada, agradecerles a ustedes por estar aquí conectados y decirles que esta es la 8ª sesión, que ya vienen un par más y ya vamos a terminar el ciclo. Agradecerles por haber seguido estas entrevistas desde ya y nada, y que todo esto va a ser publicado en Instagram, también en el LinkedIn y en el canal de YouTube que va a estar publicado. Oye, y un saludo, perdón, pero un Por saludo favor. para mí es importante porque yo viví 2 años en España, pero un saludo para toda la gente que habita ese territorio, las distintas comunidades autónomas, como sea que cada persona se sienta en ese territorio. Es un territorio en el que estuve. Yo estuve en Castilla y León, al norte, así que un saludo porque es un lugar del mundo con el que tengo bonitos recuerdos. Qué genial. Sí, muchas gracias también a todas las personas que han participado en estas entrevistas también. Son personas que al igual que Miguel tienen el privilegio quizás, por llamarlo de alguna manera, de trabajar en organizaciones que se conectan a nivel de valores con ellos. Eso es muy lindo y también esperamos que un mayor número de personas pueda lograrlo en el futuro también. Así que nada, nos despedimos aquí. Gracias a ti, Miguel, nuevamente, y gracias a ustedes y nos estamos viendo la próxima.